Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de los caramelitos de Yishan. En esta ocasión veremos todos los caramelitos que salieron hasta el 31 de agosto. Les recomiendo que antes de ver este video revisen el video de las noticias y actualizaciones que publiqué recientemente, ya que así podrán entender mejor la línea de tiempo que hablaremos en este video. Así que sin más que decir, comencemos de una vez con el video. Un grupo de hermanas tortugas de Japón crearon un libro dedicado especialmente para nuestros chicos. Este libro recopila toda su trayectoria artística y fue elaborado durante un viaje que realizaron a Chongqing. Asimismo regalaron un ejemplar de este libro a una librería llamada Junge. En el lanzamiento de los nuevos productos de la marca L'Oreal tuvimos un segmento muy divertido en el que Shan debía de interactuar con unos dibujos, imitándolos con ciertos movimientos. Muchas hermanas comentaron que esos 3 dibujos parecían estar inspirados en Didi, ya que los peinados eran muy parecidos a los que él ha llevado en estos últimos años. Cuando le pidieron a Gege que moviera la boca de uno de los dibujos, primero lo moldeó como la de un niño feliz. Sin embargo, momentos después lo torció un poquito, imitando justo un gesto muy característico de Didi. Por eso muchas hermanas creen que lo hizo porque inmediatamente se le vino a la memoria su Didi. Desde que nuestro Gege asistió al concierto de la cantante Stephanie Sun, le hemos mencionado en casi todos los videos que he publicado últimamente. En esta ocasión volveremos a hablar sobre ella, aunque el enfoque no será tanto en la cantante, sino en su esposo. Su esposo se llama Nadim Van der Ross, o bueno, así se pronuncia en español. Y como el fandom de las tortugas siempre les gusta investigar cualquier dato que pueda relacionarse con nuestros chicos, esta vez nuestras hermanas descubrieron algo curioso. Él es muy aficionado a los deportes extremos y a las actividades de aventura. Tal vez esto se deba a que es militar, ya que en su cuenta personal suele compartir varias fotos de las experiencias que realiza. En otras palabras, comparten aficiones muy similares a las de Didi. Este pequeño detalle puede ser solo una coincidencia, o tal vez no. Antes de continuar con los siguientes caramelitos, vamos a organizarlo en una pequeña línea de tiempo para que todo quede más claro. El 8 de agosto se llevó a cabo un evento organizado por la marca Pecoin, en el que pudimos ver a nuestro Didi interactuar un poco con algunas fans. Durante este encuentro, nuestro Didi reveló que le gusta el número 3. Recordemos que en Kadian el número 3 significa Shan. En un momento, el presentador le preguntó si era cierto que le gustaba mucho ese número, y nuestro Didi asintió con una gran sonrisa en el rostro. Tanto las hermanas que asistieron al evento como las que estuvieron viéndolo en vivo coincidieron en que se le veía muy feliz durante toda la transmisión. Algunas hermanas tortugas comentaron que la razón de esa felicidad se debe a que se encontraba en Shanghái, ciudad donde en ese mismo momento se encontraba Gege grabando la serie del espía No Tiene Límites. Sea coincidencia o no, a muchas fans les pareció muy lindo ver a nuestro Didi tan feliz durante el evento. Durante los días en que se llevó a cabo este evento, se compartió un video donde se muestra la casa rodante de Gege dentro del set de grabaciones de la serie. En las imágenes se puede ver que su equipo colocó una carpa cubriendo la entrada. Ya sabemos que cuando aparece la famosa carpa significa peligro, no mentira. En realidad suele significar que alguien misterioso fue a visitar a Gege, y eso nos recuerda a todo lo que sucedió en Mongolia hace unos años atrás. Eso sí, hermanas, no existe ninguna foto ni siquiera un video que confirme si realmente alguien fue a visitar a Gege durante ese día, pero curiosamente esa carpa apareció justo cuando Didi también se encontraba en la misma ciudad. En el video especial que publiqué hace unas semanas les comenté que tanto Didi como Gege se encontraban en Shanghái. A partir de la llegada de Didi a la ciudad notamos algunos cambios en el itinerario de Gege relacionados con su trabajo. El 8 de agosto Didi asistió al evento de la marca Pecoin, del cual ya les comenté los caramelitos que salieron, además de la aparición de la misteriosa carpa en la casa rodante de Gege. Luego, el 10 de agosto durante la práctica de Didi se reveló que Gege había salido rumbo a su trabajo a las 8:48 de la mañana, mientras que Didi comenzó sus prácticas a las 9:30 de la mañana. Eso quiere decir que salieron casi al mismo tiempo. Sin embargo, no sabemos dónde se estuvo hospedando Didi durante su estadía en Shanghái, ni tampoco si Gege llegó acompañado al hotel donde se encontraba hospedando.
Durante el primer día de práctica salió un caramelito muy dulce, por así decirlo. ¿Se acuerdan que anteriormente hablamos de la cámara que solía usar Didi en algunas ocasiones, la cual vimos principalmente en sesiones de fotos? En ese momento les comenté que su cámara era una Leica M11. Pues bien, durante las prácticas recientes vimos a Didi usando una cámara diferente. Esta vez era una Leica M9. Esta cámara fue una de las primeras cámaras digitales de fotograma completo de la marca y además es una de las favoritas de los fans de Leica. Curiosamente, la misma cámara también lo vimos en la exposición fotográfica que organizó la marca hace poco, en la que Gege participó mostrando varias de sus propias fotografías. Muchas hermanas creen que la M9 podría haber sido un regalo de cumpleaños de Gege para Didi, ya que esta cámara apareció por primera vez el 10 de agosto, apenas 5 días después del cumpleaños de Didi. Un detalle interesante es que desde ese entonces Didi no ha vuelto a usar la M11, sino que sigue presumiendo orgullosamente la M9 hasta la fecha. Algunas tortugas piensan que Didi quiso presumirnos la nueva cámara que le regaló su Gege, ya que Didi sabía perfectamente que habrían fans ingeniosas que lograrían tomarle fotos en el circuito, a pesar de que el circuito había sido reservado para mayor privacidad. Ahora no solo nos presume el collar de huesitos, sino que también su nueva cámara. El 14 de agosto nuestro Didi asistió a un evento de la marca Chanel, el cual dio inicio a las 16 horas con 30 minutos. Según algunos rumores, ese día nuestro Gege habría tenido un día libre y gracias a ese tiempo libre pudo asistir a la obra de teatro del viaje de Chihiro. Se comenta que Gege llegó alrededor de las 19 horas con 30 minutos, mientras que nuestro Didi arribó al evento de la marca Chanel a las 19 horas con 50 minutos. La obra de teatro tuvo una duración de unas 3 horas aproximadamente y concluyó a las 22 horas con 30 minutos, casi al mismo tiempo que terminó el evento de la marca Chanel. De acuerdo con la información disponible, a raíz de estas coincidencias, nuestras hermanas sospechan que Gege y Didi habrían salido juntos a realizar sus actividades por separado y que al finalizar Gege pudo haber ido a recoger a Didi al evento. Aunque no hay pruebas concretas de ello, hay detalles que alimentan estas sospechas. Por ejemplo, la ubicación del teatro donde se presentó la obra está a tan solo 11 minutos del lugar en donde se llevó a cabo el evento de la marca Chanel. Si Gege llegó al teatro a las 19 horas con 30 minutos y Didi llegó al evento a las 19 horas con 50 minutos, el tiempo encajaría perfectamente para que Didi dejara a Gege en el teatro antes de dirigirse al evento de la marca Chanel. En algunos videos que se publicaron sobre el evento se pudo ver a nuestro Didi conversando con otros artistas. Sin embargo, momentos más tarde aparecía algo aburrido. Varias hermanas también notaron una diferencia respecto a otras ocasiones. Cuando Gege y Didi estaban alejados, ambos solían pasar más tiempo concentrados en sus celulares. Esta vez fue distinto. Durante la obra, Gege solo utilizó su celular para tomar fotografías durante la presentación de la obra, y nuestro Didi apenas miraba por unos segundos su celular para luego guardarlo. 15 de agosto tuvimos conocimiento que Didi había reservado un rocódromo para realizar algunas prácticas de escalada. Sin embargo, esta reservación fue para la tarde y durante toda la mañana de ese día no supimos la ubicación de Didi, pero resulta que ese día Gege fue a trabajar por la tarde y tampoco supimos dónde estuvo toda la mañana. Es decir que tanto Gege como Didi estuvieron desaparecidos durante la mañana y durante la tarde recién realizaron sus actividades con normalidad. A mediados de agosto se compartió un nuevo BTS nunca antes visto de la serie Don't Tame. En cada detrás de cámaras que se publica podemos apreciar las divertidas y cercanas interacciones que tuvieron nuestros chicos durante las grabaciones de la serie.
Tras la reciente publicación de nuestro Didi en Instagram, donde nos compartió algunas fotografías tomadas durante el evento de escalada que realizó en Canadá, muchas tortugas se fijaron en la descripción que utilizó. En ella colocó el mismo emoji 3 veces. No es la primera vez que lo hace, en anteriores publicaciones ha repetido 3 veces los mismos emojis. Como sabemos, el número 3 en Kadian hace referencia a Shan, pero varias hermanas notaron un detalle en especial en esta publicación. Para comprenderlo, es necesario recordar un BTS de la serie Duntae, en el que Gege menciona que cierto gesto con las manos significa amor o ámame. Sin embargo, alguien del staff le aclaró que ese no era el gesto correcto y le mostró cómo debería de hacerse, dejando el pulgar al aire. Aún así, Didi no parecía notar ninguna diferencia entre ambos gestos. Memories that we won't even know. Let me up. Na 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 oh my love. Na 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 oh. Let me up. Na 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 oh. Desde la publicación de este BTS, muchas hermanas tortugas creen que el verdadero significado detrás de la descripción de Didi podría ser Shan amor o Shan ámame. But you're somebody else's life. A part of you got left. Según rumores, se comenta que nuestros chicos podrían asistir a la ceremonia de gala de cine y música del área de la Gran Bahía 2025, la cual se llevará a cabo el 28 de septiembre en Macao. De acuerdo con la información difundida, ellos formarían parte de los artistas invitados a este evento. Sin embargo, su participación aún no ha sido confirmada oficialmente, así que por ahora solo nos queda esperar al anuncio oficial. El 15 de agosto se anunció que la serie Duntae obtuvo el primer lugar en la más reciente votación del Rey de Drama de Éxito de Verano. La serie alcanzó un total de 1.8 millones de votos, convirtiéndose en la más votada. A pesar de haber sido emitido hace varios años, sigue consolidándose como uno de los mejores dramas de China. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Esta vez estoy subiendo los videos lo más rápido posible para que puedan disfrutarlos, además de que ya cuento con un poquito de tiempo disponible. Muy pronto les traeré el video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos para que también puedan disfrutarlo. No olviden de darle like a este video y compartirlo si así lo desean. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.